Un hermoso y lindo sábado. Estamos ya en esta segunda lección y sobre este segundo trimestre, el gran conflicto. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo durante este trimestre? En realidad que hoy la lección nos trae un hermoso título, ¿verdad? ¿Amor o egoísmo? Y la pregunta, esa es la cuestión. En realidad, ¿qué es lo que nos lleva a seguir estos pasos? Bueno, para eso vamos a comentar durante esta semana junto con mi compañero ya de planta, el pastor Raúl Reyes, que está aquí conmigo en esta hora de este hermoso sábado. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias por la invitación. Un gusto y un placer estar aquí junto con usted compartiendo el estudio de la escuela sabática junto con nuestros hermanos que nos siguen a través del canal 44.8 y por diferentes plataformas. Gracias, pastor, por la invitación. Bien, pastor, pues si le gustaría, vamos a la oración. Vamos a orar. Nos quiere llevar a cabo en oración. Bendito Padre Santo, alabado y glorificado y bendecido sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio que nos das, Padre, de poder ser participantes, Señor, del estudio de la escuela sabática, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Nosotros reconocemos, Señor, que no hay nada bueno en nosotros y que no tenemos ningún mérito. Que si estamos aquí, Señor, es por el amor, la misericordia y los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Pedimos y rogamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe hoy este día, Señor. Que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, nuestro guía y nuestro ayudador, bendito Dios. Prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, para que tu palabra llegue y no regrese vacía a ti y tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada, Señor. Pedimos que nos des gracias, Señor. Denos gracia para poder trazar correctamente tu palabra, Señor. Y denos sabiduría, Padre mío. Y llénanos con tu Santo Espíritu, Padre Santo. Que lo que vamos a hablar hoy, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Que sea un escrito, está en tu palabra y que no sean palabras de hombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, ¿amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Esa es a veces, ver en qué realidad estamos. Y aquel versículo o las citas bíblicas que habremos de estudiar está en primer lugar Lucas, capítulo 19, del versículo 41 al 44, donde se anuncia esa destrucción de ese gran templo, esa ciudad, Jerusalén. Es así como también el libro de Mateo nos lleva a comprender realmente lo que en Jerusalén iba a suceder. En pocas palabras, el Señor Jesús avisa de esa destrucción que iba a venir a esta ciudad y aún de esa soledad en la cual iba a retirarse por la situación y todo lo que le iba a suceder a nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, Jerusalén iba a quedar sola, sin ayuda ni protección del cielo. Asimismo, el libro de Hebreos, capítulo 11, que es un capítulo de fe, habla de ese sufrimiento que pasaron estos hombres, estos grandes hombres del Señor, y que tuvieron que vivir y que sufrir las consecuencias de aquello que muchos de nosotros a veces no queremos entrar completamente, pero que es mejor entrar a estar en la fidelidad con Dios. Asimismo,
el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y el versículo 10 nos habla en realidad de aquello en la cual en la iglesia de Esmirna el Señor le manda, como cada iglesia, esas palabras también de lo bueno que cada iglesia ha tenido. Y al mismo tiempo, el libro de Hechos nos habla y nos va a hablar acerca de el crecimiento de esa primera iglesia que fue fundada. Esa creo que sí fue fundada por el Señor Jesucristo y sus discípulos. Asimismo, también por último, estaremos viendo el libro de Juan, el capítulo 13 y versículo 35, donde nos habla acerca de esas hermosas enseñanzas que Jesús nos dio y nos sigue dando a través de su palabra. Así es de que, ¿amor o egoísmo? Tendremos que hacernos esa pregunta. ¿Por qué? Porque esa es la cuestión, no hay otra. El odio, el rencor o el amor pleno de Dios. ¿Qué es lo que realmente hay en nosotros? El versículo para esta semana para memorizar está ahí en Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Ese es el consuelo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué lindas palabras para aquellos creyentes, aquellos cristianos, aquellos que esperaban la venida del Señor. Y hoy, de igual manera, y el Señor nos dice, no temas, que yo estaré contigo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Bien, le paso los micrófonos a mi amigo y compañero, Pastor Raúl. Qué lindo el versículo, no temas que yo estoy contigo. Amén. ¿Qué debemos hacer nada más? Esperar, ser pacientes, que aunque vengan problemas, vengan pruebas, las cosas no salgan bien, al punto humano, que sepamos esperar en el Señor. Que aunque el mundo esté cayendo en pedazos, pastor, no temamos porque el Señor está ahí con nosotros. Solo hay que ser pacientes. A veces nosotros, pastor, como seres humanos nos desanimamos cuando vemos la prueba o vemos en nuestras iglesias que las cosas no marchan bien o no salen como uno quiere que salgan. Y a veces uno cae en desánimo. A veces uno se desespera. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Solamente esperar. Esperar porque el Señor tiene en control todas las cosas, todas. El Señor está obrando. Reconocer que la iglesia no es nuestra, la obra no es nuestra, la obra es del Señor, la viña es del Señor. Y el Señor tiene en control todas las cosas. Y esperar y entender que todas las cosas que nos suceden a nosotros como cristianos son para bien, pastor. Solo poner al Señor en primer lugar y decirle, Señor, la iglesia es tuya, la obra es tuya. Tú pelea por mí, tú me vas a dar la victoria, pero tenemos que aprender a esperar, tenemos que aprender a ser pacientes. Y a veces nosotros como cristianos eso nos falta. Queremos trabajar y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos correr cuando tenemos que llevar las cosas con calma porque el Señor tiene todo en control. Y que el Señor no ha perdido un caso, una lucha, ni una guerra, ni la va a perder. El Señor tiene en control todas las cosas. ¿Qué tenemos que hacer? Ser pacientes, ir a los pies de Cristo Jesús, pedirle que nos ayude y esperar en esa ayuda, porque Él lo prometió. Él dijo, en este mundo aflicciones tendrán. Pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió, solo tenemos que pedirle que nos ayude a ser pacientes. Que aunque las cosas no salgan bien, aunque veamos que el barco se va de un lado para otro, ser pacientes y digámosles, yo sé, Señor, que tú estás conmigo, que tienes en control todas las cosas. Aunque veamos que el barco se está llenando de agua,
tengamos paciencia y permitámosle al Señor que Él conduzca nuestro barco y Él nos llevará a puerto seguro. Qué lindo, pastor, que Dios nos dice que tengamos paciencia y que tengamos que aprender a esperar. Dice amor o egoísmo, esa es la cuestión. Vimos aquí que en la lección dice: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo capítulo 24, versículo 2. Los discípulos están confundidos y tú también. ¿Qué podrían significar estas palabras? ¿Qué relación tienen con el fin del mundo? ¿Por qué preguntaron los discípulos de Jesús? Porque venían cosas difíciles. Cosas difíciles. Cuando el Señor les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. ¿Eso lo podemos aplicar para hoy, pastor? Para hoy día que estamos viviendo. Vienen cosas difíciles para la iglesia. Vienen cosas difíciles para los hermanos que perseveran en el Señor y que están buscando en el Señor. Vienen cosas que en las cuales si nosotros no tenemos la paciencia y la calma, nos vamos a desesperar. Y nuestra fe va a faltar en el momento que la necesitemos. Pero tenemos que esperar todos los días, ser pacientes todos los días y buscar del Señor todos los días. Porque Él lo ha prometido: yo voy a estar con ustedes todos los días. Y si tu padre y tu madre te abandonaron, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él lo prometió, pastor. Parece que esas palabras, pastor, a Jesús a los discípulos, realmente fueron palabras porque lo decía o lo dijo uno que lo sabe todo, presente, pasado y futuro. Y sabía por el sufrimiento que sus hermanos, aquellos hijos, iban a pasar. Y por eso el versículo central de esta semana, donde el Señor les da esas promesas, porque no iba a ser fácil, no iba a ser fácil lo que ellos tenían que pasar. Y no es fácil, aún, en verdad, yo siempre lo he dicho, no es fácil. Será fácil decir que somos cristianos, pero no es fácil vivir la vida de cristiano. Y eso yo creo que cualquiera, cuando en realidad nos vienen circunstancias difíciles a nuestras vidas, no digamos enfermedades, no, nada de eso. Yo creo que lo difícil es cuando hay un trato con otro, un trato entre tú o un diálogo o algo que diversa las palabras o a veces cuestiones de la vida, que no se nos caemos bien unos con otros. Ahí es donde creo que es donde toca o te tocan la piel. Ahí es donde cae realmente el dolor y donde tendremos que soportar. Pero una cosa sí, muy seguro, era de que estos hombres tenían en completa seguridad que a una base del sufrimiento, a una base de la misma muerte, un día ese Cristo, ese Señor, ese hombre los iba a levantar de la tumba en la cual ellos cayeran. Esa era la seguridad, el saber que valía la pena sufrir. Si no, miren cómo lo dice la hermana Elena G. de White en uno de sus libros, y en este libro que lleva por título El deseado de todas las gentes. Ella lo dice así: el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y lo glorificará con él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo hombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. ¿Te das cuenta? Valdrá la pena
en verdad, sufrir para vivir más tarde? ¿Valdrá la pena morir haciendo el bien, muriendo aunque sea humillado, para vivir después de esta vida? Yo creo que sí. Yo creo que los discípulos entendieron, comprendieron realmente que esta vida no hay felicidad, y si hay felicidad es corta. Pero la felicidad que el Señor está prometiendo en una nueva vida es una felicidad eterna, un gozo. O sea, en verdad que pasemos lo que pasemos acá, sufriendo o no sufriendo, vale la pena aguantar y dar testimonio de la verdad del cielo. Amén. Miremos este otro mensaje o otro consejo, digo yo, siempre lo que nos da acá. Nos dice ahí el capítulo 24 de Mateo, nos presenta un resumen de lo que ha de sobrevenir al mundo, Mateo. Y si tú lo has visto, siempre lo hemos tomado como un capítulo profético. Vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Y eso está. Y va a venir. Los que perecen en el pecado deben recibir la advertencia. Ese es el propósito del Señor. Ese fue aún desde el inicio de que sus discípulos, aquellos que Dios, como Él dijo, le había dado, siguieran dando el mensaje, siguieran advirtiendo al mundo. Y es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Por eso ella dice, el Señor invita a todos, aquellos a quienes ha confiado medios financieros, a fin de que sean su mano ayudadora, invirtiendo su dinero para el progreso de su obra. Y tú sabes, cada año en este ministerio es lo que hacemos. ¿Y cuál es el propósito de recoger ese dinero? ¿A quién se está invitando en realidad? Es aquellos que Dios los ha bendecido grandemente con el dinero. No es que a Dios le haga falta el dinero, es dueño de todo. Pero hoy en las agencias o en aquellos ministerios como es este ministerio, que tenemos las 24 horas dando, anunciando, hablando de la verdad de la Biblia, pues ese es el propósito de cada año. No queremos meter y vender verduras o meter algún comercial de algún supermercado, no, porque quita tiempo a advertir a las personas que en realidad tienen más que nada que escuchar un mensaje de una venta, escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Nuestro dinero es un tesoro que el Señor nos ha prestado y debe ser invertido en la tarea de dar al mundo el último mensaje de misericordia. Ahora entendemos, o sea, que la verdad, el que tiene dinero, pues tiene que pedirle consejo a Dios. ¿Dónde lo va a invertir? ¿Cómo lo va a invertir? ¿O qué en sí es lo que hay que hacer con aquello que Dios nos ha aportado y nos ha dado? Miremos esta última cita. Esta última cita sobre este libro, también el deseado de todas las gentes. Para el creyente, la muerte es asunto trivial. O sea, es realmente algo que va a pasar, va a venir. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. Claro, Él quién es el que realmente entendía y nos trajo a entender todo lo que su Padre y el Espíritu habían declarado para la humanidad. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Qué lindo, ¿verdad? Pero no lo llegamos a entender, y la verdad es que ¿quién quiere morir hoy? ¿Quién quiere morirse? Nadie. Todos queremos tener siempre vida, pero si habremos de morir para vivir, es mejor descansar a hoy y no caer en pecado más tarde y al rato no levantarnos para vida eterna, sino para muerte y vergüenza. No gustará muerte para siempre. Para el cristiano,
la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren, todo esto tú lo puedes ver allí en San Juan, capítulo 8, 51 y 52 y Colosenses 3, 4. Entonces, mi hermano, mi hermana, pastor, no nos queda más que decirles, les invitamos para que se introduzcan en esta segunda lección y para que veamos y vayamos entendiendo cuál fue el propósito de Cristo al darnos este mensaje del cielo. Amén. Dios me les bendiga.